Entonces, hoy vamos a empezar a ver el reino de las plantas con, con un toque diferente como lo han visto en los cursos anteriores. Nos vamos a enfocar, la clase es larga, ¿ok? Es muy larga. Si ven acá, ay, ¿qué es esto? No, son 35 láminas. La clase la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver hasta la mitad de histología y la semana que viene vamos a terminar la parte de histología. Vamos a ver la de organografía vegetal y la de evolución del reino vegetal. ¿Ok? Entonces, la diferencia es que mientras en los cursos anteriores nos enfocábamos en histología, en organografía, esas cosas, hoy yo me voy a enfocar en la diversidad de las plantas y la historia evolutiva de estas. ¿Ok? Eso es en lo que más me voy a enfocar. No tiene mucho para copiar. Quiere decir que todo lo que les digo es lo que voy para el examen, así que presten atención. ¿Ok? Para empezar, ¿qué es una planta? El término planta es específicamente el reino Plantae, que es la categoría taxonómica que todavía aceptamos, aunque ya sabemos que en términos cladísticos eso no es completamente válido. Ahorita vamos a ver por qué. Originalmente se refería a un conjunto de organismos que no se podían mover. Todo lo que no se podía mover era considerado una planta y todo lo que se pudiera mover era considerado un animal. Posteriormente, cuando descubrimos el microscopio, cuando hicimos el microscopio, lo creamos, se sacaron del reino de las plantas los protistas, porque se pueden mover, entonces lo dejamos en el reino animal. Y luego, entonces en el reino de las plantas quedó incluido todo lo que fuera fotosintético, o sea, fuera verde, y los hongos. Posteriores análisis llegaron a la conclusión de que los hongos no comparten absolutamente casi ninguna característica con las plantas, forman un clado completamente independiente, más cercano a los animales que a las plantas, y nos quedamos con una categoría cada vez más reducida de qué es una planta. Luego se hicieron otros análisis que vamos a ver en la última clase, en la siguiente clase, porque es la evolución, y restringimos mucho más el concepto de planta. A aquello, me llegó Emmanuel súper tarde. Dejarlo entrar. No ha entrado. Ya, entonces restringimos las plantas a categorías, a caracteres taxonómicos microscópicos, genéticos y bioquímicos. De hecho, todo lo que vamos a llamar plantas se va a basar en dos cosas principales. Una, el hecho de que, bueno, todas estas, pero lo vamos a reducir a que son organismos fotosintéticos. Sí o sí, todo lo que vamos a considerar planta es fotosintético. Quiere decir que todo aquel organismo que no sea fotosintético no va a ser considerado una planta. En segundo lugar, el hecho de que un organismo sea fotosintético implica que tiene pigmentos que pueden captar la luz. Eso lo vieron en fotosíntesis en cuarto de secundaria. ¿Y no se los he dado yo todavía? Sí, se los di yo también. Ahora, el tipo de clorofila que pueden tener puede ser variado. Hay 4 tipos de clorofila básicos: A, B, C y D. Y además cada uno tiene subtipos. Entonces, hay organismos más primitivos que tienen clorofilas tipo C, tipo D, tienen A y C. Por ejemplo, las bacterias, cianobacterias, tienen clorofila A y C. Pero las plantas las vamos a referir solamente a aquellas que tienen clorofila A y clorofila B. Las dos al mismo tiempo, no una y la otra no, las dos al mismo tiempo. Si tiene cualquier otra combinación, no lo vamos a considerar una planta. Y eso es porque los pigmentos, como son la base de la nutrición del organismo, no pueden estar cambiando a cada rato en términos de evolución. O sea, no es que aparecieron las plantas hace 1.000 millones de años y de repente la clorofila mutó completamente a un tipo distinto. Eso no pasa. Entonces, como eso no pasa, el linaje evolutivo lo vamos a trazar en los que tienen clorofila A y B. En tercer lugar, vamos a tener la presencia de una pared celular. Sí o sí, todas las plantas tienen pared celular. Si una célula es fotosintética, tiene clorofila A y B, pero no tiene pared celular, no es una planta, es una alga. Y es un alga, de hecho, que puede estar o no puede estar dentro del reino de las plantas, o estar cercano
o no estar cercanos siquiera. Y usualmente los llamamos protistas. Y lo último, y una de las cosas quizás más importantes de las plantas, es que tienen alternancia de generaciones. Esto es algo que deriva de la condición de que tienen reproducción sexual. Cuando nos reproducimos sexualmente, ¿a qué nos referimos con eso? Reproducción sexual no es la unión de un macho y una hembra, porque por ejemplo los hongos no tienen machos y hembras, y muchos animales tampoco lo tienen. Reproducción sexual tampoco es unión de gametos en realidad en ese sentido, de un gameto masculino y un gameto femenino, porque por ejemplo hay plantas en las cuales los dos son exactamente iguales. Eso se llama isogamia. Lo que realmente es, o a lo que realmente podemos reducir la reproducción sexual es a que el organismo tenga meiosis. Si tiene meiosis, es capaz de hacer reproducción sexual. Si no la tiene, no es capaz de hacerlo, independientemente de cómo se manifieste esa reproducción. Y lo que pasa es que esta, esa meiosis lo que implica es que en tu cuerpo vas a tener células diploides con una carga 2N y células haploides con una carga N, que lo vimos en ciclo celular hace meses. Entonces la alternancia de generaciones de las plantas es algo interesante porque pensemos en los animales. Todo el animal es diploide y en sus gónadas produce células haploides, sexuales, óvulos o espermatozoides. En el caso de las plantas, ellas no producen solamente células, producen plantas enteras. Entonces es como que, y el ejemplo es horrible, pero vamos, creo que sí lo van a captar. Es como que ustedes tengan en el caso de los varones, sus testículos fueran un ser distinto, viviera fuera de ustedes y solamente y generara pues sus células haploides, pero no tuviera conexión alguna con ustedes. Es como si tuvieses un clon de ti formado solamente por tus testículos, ¿ok? Es algo loco, pero es así. Pues, ¿qué pasa con las plantas? Lo que pasa es que en las plantas que nosotros entendemos como plantas, o sea, árboles con flor y esas cosas, eso está muy reducido. Pero en el resto de organismos del reino de las plantas o plantae, tenemos organismos haploides en los cuales todas sus células son haploides, absolutamente todas. Y ese organismo vive solo y es independiente y vive separado en algunos casos del otro organismo que es diploide, con todas sus células, en este caso, ¿qué les iba a decir? Diploides, ¿ok? Eso, vamos a meter la diapositiva acá, rapidito, a ver si me deja, si no explota la computadora. Eso lo que hace es que tengamos organismos que parecen ser especies distintas, y eso es algo que solamente tienen las plantas, ¿ok? En alguna medida lo tienen los hongos, pero en los hongos es un poquito más raro. En el caso de las plantas, lo importante es eso. Vamos a tener una planta diploide que se va a llamar esporofito y una planta haploide que se va a llamar gametofito. Y pueden ser independientes o no serlo, pero siempre va a existir la parte haploide y la parte diploide. Mientras carga la diapositiva para mostrarles qué es eso. Ay, se convirtieron en 37 diapositivas ahora. Entonces, lo más interesante es que no solamente vamos a tener un organismo haploide completamente y uno diploide, sino que la meiosis solamente va a ocurrir en un momento de la vida de ese ciclo de vida, perdón, en un momento de ese ciclo de vida en el cual la planta diploide, perdón, va a originar a la planta haploide. Es lo que vemos acá. Este esporofito es diploide, quiere decir que tiene 2N. Todas sus células son completamente diploides, mientras que por otro lado, ¿qué pasó? Mientras que por otro lado, esa planta diploide va a sufrir meiosis en una estructura reproductiva que se llama esporangio y va a generar esporas haploides por meiosis.
Pero esas esporas haploides no se van a fusionar. Ellas solitas van a germinar. Y como la espora es N, la planta que germina de allí es completamente N y se llama gametofito o planta gamética. No quiere decir que la planta sea unicelular, es una planta multicelular completa igual a cualquier otra. Luego esa, no, obviamente como es haploide no puede hacer meiosis, porque no le va a quedar media carga, o sea, 0.5 cromosomas. Va a dividirse siempre por mitosis. Y esa mitosis me va a formar los gametos, femenino y masculino, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Se dan los dos casos, o sea, morfológicamente. Luego esos gametos sí se van a fusionar, se van a fecundar y van a volver a formar un cigoto diploide que me va a generar otra vez un esporofito. Y se repite todo este ciclo. En helechos son independientes. El esporofito vive solo, hace su comida, se nutre, hace todo por separado, y el gametofito está por otro lado, ¿ok? En el caso de otras plantas no es así. Ahora, esto se puede complicar más porque hay plantas que son entre comillas masculinas y plantas que son entre comillas femeninas. Y hay plantas que son entre comillas masculinas y femeninas al mismo tiempo. Entonces, si por ejemplo es masculina, solamente va a producir esporas entre comillas masculinas y va a necesitar de otra planta femenina para fusionarse. Si es la misma planta con las dos, va a tener unos órganos entre comillas femeninos y otros órganos entre comillas masculinos. Va a producir los dos tipos de esporas, los dos tipos de gametos. ¿Ok? Esa es de hecho la característica más importante de las plantas. Solamente las plantas hacen ese ciclo tan raro. Ahora, en términos de diversidad, es quizás la parte que más me gusta. En, el, en esto de distribución es muy sencillo. ¿Dónde viven las plantas? En absolutamente todos los ecosistemas que existen, con la limitación de que las plantas no pueden vivir en ambientes de aproximadamente más de 20 metros de profundidad en el mar, o menos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. La planta necesita fotosíntesis. En el agua, esta línea azul es el mar, y vamos a hacer luz roja. La longitud de onda de la luz del sol llega a distintas profundidades. Las plantas necesitan esta luz, ¿ok? Bueno, más o menos, entre comillas. Imaginen que es así. Quiere decir que a partir de cierto punto de profundidad no es posible para una planta hacer fotosíntesis, por lo tanto no crece. Luego tenemos, por ejemplo, las algas marrones y las algas rojas, que no son consideradas plantas. Ignorando esa pequeña limitante, las plantas existen en absolutamente cualquier ambiente. Y, por ejemplo, en lugares en los que no hay agua, como los desiertos, allí en realidad es que no hay vida, ¿ok? Pero cosmopolita nos referimos a que en cualquier parte del mundo vamos a poder encontrar una planta, incluyendo los polos en los cuales viven céspedes. En términos de especies, hay aproximadamente 320.000 hasta el momento. Se calcula que hay como 1 millón, más o menos. Y de esas 320.000, aproximadamente el 60% son de 5 familias. Orquídeas, céspedes, leguminosas y otras dos que no me acuerdo ahorita. Ahora, justamente esa es lo que les decía de la clorofila, nos pone una limitación bastante importante. ¿Qué vamos a considerar nosotros una planta en realidad? Y vamos a tener dos conceptos. ¿Que por qué no se ven acá? Sensulates. Es porque están acá. Estas dos palabras que tenemos, estos dos términos sensu-estricto y sensulato, son términos que se usan en taxonomía para referirnos a una categoría más inclusiva cuando es sensulato o en sentido laxo y más estricta cuando es obviamente en sentido estricto, ¿ok? Cuando restringimos mucho más las características. Sensulato, en sensulato vamos a incluir a las plantas, como planta mejor dicho, a todo aquel organismo fotosintético que tenga clorofila, ¿ok? Que tenga plastidios fotosintéticos, que vinieron en algún momento de una cianobacteria, una bacteria verde azul. Y aquí vamos a incluir algas rojas y algas blancas, pero no algas pardas. En sensu estricto es lo que normalmente llamamos plantas. Ese clado se llama viridiplantae o plantas verdes, ¿ok?
Y aquí no vamos a tener a las algas rojas ni a las algas verdes, pero sí vamos a tener a todos estos fila que tenemos acá. Tenemos clorofita y carofita, que son estas dos respectivamente, son algas verdes. Las clorofitas no son necesariamente unicelulares. Hay unas que son unicelulares pero macroscópicas y hay unas que son multicelulares. Y las carofitas son como las algas verdes, pero ya tienen algo ya tienen tejidos, ¿ok? Las clorofitas no tienen tejidos, las carofitas sí tienen tejidos. Estas de arriba viven en agua dulce y salada, estas de abajo solamente viven en agua dulce, ¿ok? Y son de hecho el último grupo de plantas que vivió exclusivamente en el agua. De acá en adelante son terrestres. Y allí tenemos a las briofitas. Eso incluye tres grupos: marcantiofita, anterocerofita, antocerotofita en realidad. Escribe pues. Escribe. ¿Qué cosa? La computadora Agua. no quiere escribir, no quiere contestar. Me asusté, dije, ¿qué? ¿Se pegó? ¿Qué molesta esa computadora, Dios? Ay, por fin, antocerotofita. Y va a escribir en mayúsculas. ¿Sí? Ya. Bueno, tenemos estos tres grupos que son briofitas. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con briofitas? Son plantas con todas las letras, son plantas de verdad, o sea, son plantas lo que llamamos planta real o planta verde, pero no tienen tejido vascular. Tienen parénquima, tienen tejido reproductivo, pero no tienen tejido vascular. Quiere decir que no son capaces de transportar agua, ni nutrientes, ni savia a otras partes de la planta. Eso pone una limitación en tamaño. Si no es capaz de transportar agua del suelo hacia la punta del tallo, no puede crecer mucho, porque a partir de cierta altura la gravedad evita que el agua llegue y la planta se muere. Por lo tanto, las briofitas, como nombre común, va a incluir plantas de muy corto tamaño. Tenemos en orden de evolución, primero Marcantiofita, que es una sola especie, Marcantia, que es esta que tenemos acá. Y esta que tenemos acá en la foto es el gametofito. Perdón, no, sí. A ver. Se me olvidó cuál era. Ya. Sí, es el gametofito. O sea que esto es una planta haploide, completamente haploide. Y lo que vemos acá, que parecen unas copitas, son las estructuras reproductivas de esa planta, donde se producen los gametos, ¿ok? Esos gametos luego se liberan al agua. Marcantiofita todavía tiene gametos con cola, como los espermatozoides de los seres humanos y de muchos animales. Luego tenemos antocerotofita o antóceros. Antóceros es el género, pero lo llamamos también antóceros, porque abajo tenemos una parte haploide, el gametofito, y los palitos que vemos acá son el esporofito diploide, ¿ok? No es independiente, sí es independiente. Ambos se nutren, ambos son fotosintéticos. Este produce las esporas y este produce los gametos. Y en tercer lugar, en orden de evolución, tenemos a los briofita como filum, ¿ok? Briofita es el más avanzado de los tres. Esto es lo que normalmente llamamos musgo, ¿ok? ¿Y qué tienen? Tienen un gametofito haploide, perdón, un esporofito haploide acá abajo. No, un gametofito haploide acá abajo, ¿sí? Y arriba tiene un esporofito diploide, que no es independiente. El gametofito fotosintetiza y le va a mandar los nutrientes y el agua al esporofito. El esporofito simplemente produce esporas diploides que lanza al agua, o al aire cuando le cae la lluvia, o al suelo en general, y luego esas esporas van a germinar, ¿ok? Se invierte el ciclo. Ahora, después vamos a tener a los helechos, lo que normalmente nosotros llamamos helechos, que incluye dos grupos, licopodiofita y pteridofita, con un montón de grupos internos, subfilums, ¿ok? Acá vamos a tener licopodiofita, que tiene muy pocas especies. Los licopodios son como unos helechos que más bien parecen un alga, como las algas
carofitas que les dije hace rato. No tienen hojas muy grandes, las hojas son bastante pequeñas, no tienen ramas, solamente crecen hacia arriba. Se llaman también cola de caballo, por ejemplo. Y tienen la estructura reproductiva arriba. La generación haploide y la generación diploide son independientes, viven separadas una de otra. No tienen absolutamente ninguna conexión. El gametofito se genera, germina de una gametospora, de una meiospora. Se produce el gametofito, él produce los gametos, los fusiona, los germina y los lanza fuera de ahí. Y luego germina un esporofito diploide, que es el que estamos viendo acá, y el ciclo se repite. El esporofito libera esporas, luego las lanza, se forma un gametofito y así. Pero no tienen absolutamente ninguna conexión. Acá la ploide y la diploide están pegadas, acá están completamente separadas. Y pteridofitas son los que nosotros conocemos como helechos, que están en los jardines, en la selva, etc. En este caso es igual. Ellos sí tienen hojas complejas, se llaman frondes. También tienen flagelos en sus gametos. Y también tienen unas generaciones independientes unas de otras. Una generación que es un gametofito que vive solo, separado, y un esporofito que es el que estamos viendo acá. Luego vamos a pasar a las plantas ya superiores. ¿Ok? Las plantas superiores son las plantas que son capaces de producir semillas. Todas las plantas anteriores que hemos visto no son capaces de producir semillas, producen gametos, pero esos gametos no los envuelven en semillas, o sea, no los protegen de ninguna manera. Y estas plantas con semillas las vamos a dividir en dos grupos, las que no tienen flor y las que tienen flor. Pero las que no tienen flor no son un grupo monofilético, ¿ok? Las que tienen flor sí, todas vienen del mismo ancestro común, pero las que no tienen flor no es así necesariamente. Y aquí vamos a tener cuatro filas, perdón, independientes uno del otro. En orden de evolución del más viejo al más nuevo, cicadofita, que incluye cícadas, que son estos arbolitos, son bastante pequeños, no miden más de 2 metros de alto. Bueno, no, más de 3 metros porque he visto una de 2,5 metros. Tienen estas hojas que parecen de helecho, pero estas hojas son exageradamente duras, te pueden atravesar la piel, ¿ok? Son muy duras, muy resistentes, y las estructuras reproductivas son unos conos que se forman en el medio de la planta, ¿ok? En la punta del tallo. Estas plantas son dioicas, o sea que hay plantas femeninas y plantas masculinas separadas. No les dije, a partir de acá, de los helechos, a partir del licopodiofita es que aparece el tejido vascular. Aquí ya hay xilema y floema, por lo tanto los helechos pueden crecer más grandes, más altos. Y de hecho hay especies de helechos como estos que son árboles, como Dixonia. Son árboles de 5, 6, 7, 8 metros. Luego vamos a tener a Gingofita, ¿ok? Gingofita empieza a tener semillas que parecen estar protegidas. Eso es una cuestión bastante importante. De Gingofita, que es un filum, solamente tenemos una especie, Ginkgo biloba, que usualmente se usa como medicina. Es un árbol bastante grande. Las hojas se ponen amarillas, son hermosas, pero no les muestro eso porque lo que me interesa es que vean que sus semillas ya parecen frutos, parecen estar protegidas. En las cicadofitas eso no ocurre así, ¿ok? Las semillas son muy pequeñas, las masculinas son polen, entre comillas, son un polvo que está en unas laminitas aquí pegadas. Y las femeninas son más grandes, pero igual están acá, están completamente desnudas. En Gingofita están protegidas. Ahora, antes de Gingofita venía Pinofita. Pinofita incluye todos los pinos, ¿ok? Y lo que se le parezca. La característica de Pinofita es que son árboles altos, bastante altos. De hecho, los árboles más altos del mundo están en este filo, que incluye los secoyas, por ejemplo. Y la característica de ellos es que estos conos que tiene Cicadofita se han complejizado un poco más. Tenemos una bráctea inferior que sostiene a la semilla, más o menos de esta manera. Y acá está la semilla. Y luego tenemos otro arriba, que también tiene una semilla. Ahora, si tiene una semilla o dos semillas, depende de la especie, no va a tener más de ahí. El punto es que la semilla, y no se ve, me acabo de dar cuenta de eso, que el color no se ve.
Ahora, el punto es que la semilla está empezando a protegerse, ¿ok? Luego esta estructura se va a convertir en la del jingo que vemos acá. O sea, estamos dando paso a una protección de las semillas, que es algo que no está presente en los grupos anteriores. Pero todavía no hay flor. Acá no existe la flor, solamente existe la semilla. En Netophyta, que también tenemos una sola especie, que es Netum, esto es un árbol de las selvas asiáticas. Acá lo importante de este árbol es que ya tenemos algo que parece ser una flor. Eso que se ve acá no es una flor, es una estructura que parece un cono y que tiene unas hojitas protectoras, ¿ok? Que son las blanquitas que vemos. Todavía no es una flor, pero es casi igual a una flor. Luego de Netophyta, que es el ancestro de las plantas con flor, vamos a pasar al filo más reciente, que es Magnoliophyta. Y en Magnoliophyta ya tenemos a todas las plantas con flor, que incluye como el 80-90% de la diversidad de plantas actual. Característica de este grupo, tiene flores, la semilla está protegida por una flor y luego está envuelta en el fruto que deriva de la flor. ¿Ok? Ya pasando a la estructura, las plantas son bastante complejas. En la estructura nos vamos a limitar a estructura de plantas superiores, específicamente plantas con flor. O sea que solamente vamos a estudiar la estructura de Magnoliophyta. Todas estas tienen estructuras muy distintas a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Como eso es más complicado, no lo vamos a ver. Entonces, en general, la estructura de las plantas las podemos dividir en dos partes, una microscópica, que es la cool, y una parte macroscópica, que es la, entre comillas, bonita, que es la que vemos. La macroscópica es la más fácil. La vamos a ver en la siguiente clase. Las microscópicas son las complicadas. Acá, la gran diferencia entre planta y animal, o una gran diferencia, es que los animales tienen una cantidad muy alta de células distintas, cada una con una función muy específica. Si por ejemplo nos limitamos al tejido inmune, al sistema inmune, tenemos al menos 20 tipos de células distintos, ¿ok? Y entre ellos tenemos subtipos adicionales. En plantas eso no existe. Tenemos un conjunto de células mucho más pequeños y esa variedad de células más pequeña tiene que hacer las mismas funciones que cualquier otro ser vivo, que es una enorme diversidad de funciones. Entonces, en términos microscópicos vamos a tener unos tejidos que están muy bien diferenciados y esa diferenciación viene de las células que se usan, ¿ok? Sin embargo, solamente vamos a tener una primera división de células meristemáticas, que son las únicas que se pueden dividir, y las vegetativas o tejidos vegetativos que no tienen capacidad de dividirse. Todas las células de una planta vienen del tejido meristemático, todas, durante toda la vida de la planta. Este tejido se mantiene en constante división hasta que la planta se muera y es más o menos el equivalente a células madre, solo que es equivalente a las células madres del embrión que está dentro del vientre de la madre, no a las células madre cuando sale, que son distintas. En el caso de estas plantas con flor, o en general gimnospermas y angiospermas, ya tenemos un sistema vascular bien definido. Un sistema que es el xilema, que transporta agua y sales y va de abajo hacia arriba de la planta, del suelo al cielo, y un sistema floemático o floema que transporta almidón y sustancias elaboradas, o sea, proteínas y esas cosas, y va de arriba hacia abajo, de las hojas a la raíz, se mueven en sentidos contrarios, eso es bastante importante. Bueno, y esto que ya les había dicho, lo voy a repetir nada más, tienen pared de celulosa. En caso macroscópico vamos a tener tres órganos solamente, raíz, tallo y hoja. Todo lo demás viene de uno de esos tres. Las ramas son simplemente adaptaciones del tallo. Los pedúnculos que sostienen a la flor y a la fruta son adaptaciones del tallo. Los tubérculos, los rizomas, todo eso es adaptaciones de la raíz. El tronco es una adaptación del tallo. Y las hojas tienen función fotosintética, pero adicionalmente el fruto y la flor son simplemente hojas que se han modificado de forma dramática, pero son hojas. ¿Ok? Bueno, eso es lo que digo aquí. Y lo último que ya les había dicho, que el gametofito y el espermatofito pueden ser o no independientes. ¿Ok? Algo que no les voy a mostrar es la parte de los gametos. En plantas podemos tener varios tipos de gametos. Tenemos, por ejemplo, que el masculino y el femenino
tienen ambos flagelos, ambos son del mismo tamaño. ¿Ok? Eso es una posibilidad. Está en plantas mucho menos evolucionadas. Podemos tener un masculino con flagelo y un femenino sin flagelo, pero que sean del mismo tamaño. Podemos tener un femenino grandote y un masculino muy pequeñito. Eso se llama anisogamia y eso está presente en plantas más evolucionadas. Y por último tenemos un óvulo muy grandote, un esperma muy chiquito con 3 células internas, que es la de las plantas con flor. Ahora, aunque las plantas tienen reproducción sexual, sus gametos no tienen una diferencia, por ejemplo, de cromosoma X y cromosoma Y de los animales. Eso no pasa. Las plantas producen estructuras reproductivas femeninas, entre comillas, o masculinas, entre comillas, según los genes que se activen. No tiene nada que ver con que esté un cromosoma o el otro. ¿Ok? No hay sexos en las plantas. Siguiendo con esto, esa separación de tejidos en meristemáticos y vegetativos nos simplifica un poco el trabajo. Los meristemáticos son solamente dos, meristemas apicales y meristemas laterales. También se les llama tejidos embrionarios o tejidos formadores porque todos los tejidos de la planta se originan de acá, ¿ok? Que son los que están de color rosadito, de color oscuro, perdón. Solamente se van a localizar en algunos puntos de la planta, en la punta de las ramas, en la punta de las raíces, solamente allí, y envolviendo el tallo en un cilindro perfecto de grosor de una sola célula. Siempre están vivas, no hay células muertas acá, y eso es porque hay tejidos vegetales que están formados por células muertas. Son esféricas, a diferencia de las otras. Fíjense que estas células de acá son cuadraditas o rectangulares. Las células meristemáticas son esféricas o casi esféricas y siempre están en constante división. No hay ningún momento de la vida de la planta que paren de dividirse. Esos tejidos meristemáticos, el apical se encuentra, el nombre significa en la punta, está en la parte de la punta de la planta del tallo, ¿ok? No en la punta y en la punta de la raíz. Si está en la punta del tallo, vamos a tener dos tipos. Las que forman las yemas laterales, de las cuales van a salir las ramas y las hojas, y las que están en la punta del tallo, que van a originar el crecimiento del tallo hacia arriba. ¿Ok? Estos primordios foliares se encuentran en la punta de las yemas y es de aquí que salen las hojas. Pero el punto es que el meristema apical se encarga de permitir o de hacer que el tallo crezca hacia arriba. Mientras este meristema exista, el tallo no va a generar raíces, ramas. El tallo solamente va a generar ramas cuando este tejido se detenga por acción de hormonas o lo piques. ¿Ok? Si lo cortas con una tijera, como esto es lo único que se puede dividir, si yo corto el meristema por acá, me deshice el meristema, no hay forma de recuperarlo, la planta empieza a sacar ramas. ¿Ok? Los meristemas laterales se activan solamente en plantas que producen madera. Se encuentran de dos tipos, el cambium vascular, que tenemos acá señalado como cambium, y el felógeno, ¿ok? O meristema felodérmico, como quieran llamar. Felógeno es más fácil. El cambium vascular, que es esta línea, no la línea negra ni la blanca, sino una línea de una sola célula de grosor que está en medio de estos dos colores, produce hacia afuera del tronco el floema y hacia adentro del tronco el xilema, que en árboles se acumula y va formando la madera. El felógeno va a producir igual, es una célula de grosor, que es la línea negra que se ve acá, que sí se puede notar, más negra que las de los lados. Produce hacia adentro la corteza o córtex, que tiene canales de resina, y hacia afuera el suber, que es el corcho, y tiene una función protectora. ¿Ok? Ese suber luego se va a diferenciar formando la cutícula que protege al tronco. Ahora, los demás tejidos de la planta no tienen capacidad de división, se forman por diferenciación del tejido meristemático. O sea, el meristema se divide, genera una célula, genera dos. ¿Cómo así? Yo tengo mi meristema acá. Ese meristema me va a generar dos células, porque se divide por mitosis. Una, ¿quién está rayando por ahí?
Una se va a convertir en un tejido adulto y la otra va a seguir siendo un tejido meristemático. ¿Ok? Porque si eso no ocurriera, el tejido meristemático se pierde. Como es la única que se puede dividir, una se convierte en tejido adulto y otra se convierte en tejido meristemático. Dependiendo de en qué parte de la planta está, hay una concentración específica de compuestos químicos que le va a decir a la planta en qué célula se va a convertir. Esos procesos son proliferación, que es la división o el crecimiento del meristema, luego la diferenciación, la formación del tejido adulto y por último la especialización celular, que incluye un montón de cambios que dependen de la célula en particular. Estos tejidos adultos siempre van a cumplir una función muy específica en la planta, por ejemplo, transporte, relleno, protección, etcétera, y los vamos a clasificar según esa función que realizan. Tenemos, por ejemplo, los tejidos de protección, que se encuentran todos en la parte externa de la planta. Vamos a tener el tejido epidérmico, que se encuentra en las hojas, y el tejido suberoso, que se encuentra en tallos que forman madera. ¿Ok? También se conocen como tejidos tegumentarios, equivalentes a la piel, por así decirlo. Antes de continuar, se va a acabar el Zoom. Quiero terminar, que tengo que preparar la clase de RM que no he preparado. Está vivo, su micrófono está apagado. ¿En serio? Ay Dios, estaba apagado. Qué loco soy yo. Ya, bueno, entonces, estos tejidos protectores los vamos a dividir en estos dos tipos, que son el epidérmico y el suberoso. El epidérmico, como les digo, se encuentra en las hojas y en los tallos verdes, ¿ok? Y el suberoso se encuentra en los tallos leñosos, es decir, tallos que tienen madera, o sea, los que se ven marrón, así de sencillo. El tejido suberoso está formado por el felógeno, o sea, viene del felógeno. Acá el felógeno también se puede ver mucho más claro, entre comillas. Fíjese en esta línea ligeramente blanca que está acá. Esa línea de color clarito. Esa línea de color clarito que se ve allí es el felógeno. ¿Ok? Es una línea que, si la logran notar, va por todo el cilindro. Hacia adentro está produciendo una cosa y hacia afuera está produciendo otra. No, esa no es, Cristo bendito. Esta. Ya, ahora sí. Hacia adentro está produciendo un tejido de un color que es azul y grueso. Fíjese que cada célula tiene una línea negra bien gruesa alrededor y es redondita. Y hacia afuera está produciendo un tejido más claro, mucho más desordenado, y las células son mucho más delgadas. El tejido interno es la corteza. ¿Ok? Si esto fuese, por ejemplo, un pino, notaríamos unos huecos bien grandes acá, más o menos grandes, que serían los conductos resiníferos. Acá se puede ver uno, muy pequeñito. Por esos conductos transcurre la resina del árbol. ¿Ok? ¿Qué es una resina? Ahorita les digo. Y hacia afuera está produciendo un tejido que es el suber, que tiene la función de proteger el árbol, evitar que cualquier cosa ingrese hacia acá. Muy importante, por este tejido rojo que se llama xilema pasa el agua y por este tejido que se llama floema pasan la savia elaborada, pero no pasan los gases, o sea, pasan en muy poca cantidad. Acá llegan productos de la fotosíntesis, pero las plantas también necesitan respirar. Ellas hacen respiración celular en mucha menor medida, pero la necesitan. Entonces, si el tronco está completamente sellado por una capa gruesa, muy gruesa, de células muertas, como es el suber, entonces, ¿cómo hago con el gas que se produce en la respiración y que necesito? Necesito oxígeno y libero dióxido de carbono. Para realizar eso, la planta va a tomar o va a generar unos huecos. Estos huecos que estamos viendo acá, por ejemplo, acá vemos uno, acá vemos otro. Esos huecos acá vemos otro, se llaman lenticelas. ¿Ok? Son las heridas que vemos en los troncos de los árboles, que parece que le hubiesen dado con un machete y le hubiesen abierto un hueco ahí. Eso en realidad es parte del árbol, a menos que de verdad parezca un machetazo. Y eso lo que permite es hacer intercambio gaseoso entre las células del tronco y el resto del ambiente. ¿Ok? El xilema no necesita hacer intercambio gaseoso porque el xilema está formado por células muertas, pero el floema
y la corteza está formada por células vivas. El suber también está por células muertas. En el caso del tejido epidérmico se encuentra limitado a las hojas, la parte de arriba y la parte de abajo de las hojas. Y en algunos casos de tallos jóvenes que todavía no tienen una capa protectora precisa como esta, ¿ok? O de plantas herbáceas que nunca van a desarrollar un tallo leñoso. En este caso, el tejido epidérmico es de una célula de grosor, solamente está formada por una sola célula de ancho, quiero decir, y están dispuestas una al lado de la otra, formando como una mayólica, en la cual no va a existir absolutamente ningún espacio hueco entre ellas. Sin embargo, sí es necesario que ocurra intercambio gaseoso también. ¿Cómo va a ocurrir el intercambio gaseoso acá? En la parte de abajo de la célula, de la hoja, perdón, la cara que no le da al sol, vamos a tener unos huecos, perdón, que se llaman estomas. Y el estoma o cada estoma va a estar formado por 4 células. 2 células oclusivas y 2 células acompañantes. Las células acompañantes acompañan a las células oclusivas. No tienen mayor función que estar allí y brindarle soporte, nutrientes, etc. Pero las células oclusivas tienen la capacidad de hincharse o de hacerse más pequeñitas. Cuando se hinchan, cierran la entrada. Cuando se hacen más pequeñas, abren un hueco por el cual el oxígeno puede salir y el dióxido de carbono puede entrar. ¿Okay? Me equivoqué del lugar donde puse la flecha. El dióxido de carbono puede entrar, el oxígeno puede salir. ¿Okay? Eso lo que permite realizar el intercambio gaseoso que es necesario para la fotosíntesis. Fotosíntesis requiere luz y dióxido de carbono. Si no permitimos la entrada del dióxido de carbono, no hay fotosíntesis. Ahora, esos estomas solamente están en la parte de abajo de la planta, de la hoja. No están en la parte de arriba, ¿ok? En algunas plantas los estomas se abren durante el día y durante la noche, en otros solamente se abren durante la noche. Por ejemplo, en los cactus y las plantas que tienen un metabolismo que se llama CAM, solamente durante la noche es que se abren, de día no se abren. ¿Okay? En el medio de la hoja vamos a tener una estructura particular, una disposición particular. Imaginemos que de acá de arriba viene la luz, ¿cierto? Si la luz viene de ahí, la mayor actividad fotosintética la vamos a desarrollar cerca de esa parte. Entonces vamos a tener una disposición distinta de cloroplastas. Fíjense que acá está una célula al lado de la otra, ¿ok? Y eso me hace una capa muy densa que capta toda la luz y realiza la fotosíntesis. Eso se llama parénquima empalizada, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y abajo de esa empalizada vamos a tener células que están mucho más dispersas y van a haber huecos. Esos huecos se llaman lagunas y ese tipo de tejido se llama parénquima lagunar. En esas lagunas se almacena el dióxido de carbono que entra a la hoja y el oxígeno y el vapor de agua y el oxígeno que está produciendo la célula durante la fotosíntesis. Esas lagunas luego se conectan con las cavidades estomáticas y se saca todo el gas fuera de la célula, de la hoja. ¿Okay? Si eso no existiera, si no hubiera espacio entre las células, la hoja estallaría por la presión. Si no hubiesen los estomas, la hoja también podría estallar. ¿Okay? José se salió, entró y ya la clase terminó. Entonces la semana que viene vamos a ver tejidos de sostén y vamos a pasar con organografía vegetal, que es tallo, raíz y hoja, y vamos a terminar ¿con qué? ¿Con qué? Con esto, con este arbolito tan bonito, que es el árbol evolutivo de las plantas, o uno de los tantos árboles evolutivos que las plantas tienen. Con eso terminamos con evolución de las plantas, ¿bien? Entonces nos quedamos en tejidos de sostén, nos quedamos exactamente a la mitad de la clase en número de diapositivas, y ya continuamos la semana que viene. Entonces no tienen tarea hoy. La tarea de las plantas va a ser un herbario, ¿ok? Quiere decir que luego les voy a mandar un tutorial de cómo se hace un herbario, porque no quiero hacer el tutorial de... Creo que ya lo han hecho, creo, me chismearon por ahí que ya lo han hecho alguna vez. Quiere decir que se los... No, que... No te lo puedo creer, ya sí, dicho, perdón.
¿Qué? No entiendo. Nada, teacher, nada. Sigue, hermano, sigue, sigue. Ya. Bien, entonces la semana que viene les mando la tarea, que va a ser un herbario, les pongo el tutorial del herbario y las condiciones para hacer ese herbario. Se los adelanto, van a tener que ir a la calle, a algún sitio donde haya plantas, hacer una colecta correcta de plantas. Coronavirus, teacher, coronavirus. Voy a tener que hacer la clase yo porque no sé si voy a conseguir un tutorial de eso. Y hacer su herbario, ¿ok? Bien bonito. El herbario no va a estar hecho para que sea puesto en una pared y se vea hermoso. Teacher, Es para, teacher. dime, ¿En serio vamos a tener que salir? a buscar plantas. Eh, Eso sí, le digo que no es que se mete en problemas usted, porque ¿No los dejan usted sabe cómo salir? son los padres de familia. No, Mm, o sea, por mi parte es normal, ¿ah? Pero también sí, tienes no ven que razón. hay padres de familia también que son bien exquisitos y como que cuidan a sus hijos como oro. Es cierto, Como qué si fueran ser. fastidio. Ay, Cristo bendito. Bueno, voy a consultarlo con mis Mirángela. Si me dice que no, les mando una investigación complicada. ¿Ok? Ya valió, no, está bien, teacher, está bien. Hay que salir a la calle, hay que salir a la calle. Y pues, es que ya no hay... Ustedes tienen más de 14 años, ¿cierto? Tienen 16. Tengo 18. Técnicamente, Ya quisiera ya. técnicamente ya no hay cuarentena para ustedes. Cuarentena es para menos de ¿No 14 hay? años. ¿Qué de verdad? Sí, la cuarentena es para menos de 14. ¿Usted no ve las noticias? Está loca. Voy a salir entonces. No, no, Voy a salir. o sea, no quiere decir que van a salir, quiere decir que pueden salir, no que van a salir. Ya, ¿Ok? Pero de todas maneras voy a preguntarle a mis Mirángela. Si me dice que sí puedo, hago el herbario. Si no, será pues una tarea aburrida frente a la computadora, otra tarea aburrida frente a la computadora. ¿Ya? No es mi no. culpa, no es mi culpa. Si ustedes vieran lo que yo hice en la planificación